El Euribor ya supera el 3%. La última subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo ha dificultado a muchas familias el acceso a una hipoteca, mientras el Gobierno insiste en intervenir en el mercado el año que viene. Pero ¿cómo está el sector? ¿Qué podemos esperar en los próximos meses? ¿Es buen momento para comprar? Bueno, vamos a analizar todas estas cuestiones con Beatriz Toribio, experta inmobiliaria. Beatriz, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. De momento vemos el Euribor en torno al 3%. No hay previsión de que deje de subir. ¿Cuánto se espera que suba? ¿Hasta dónde podría llegar? Bueno, pues la semana pasada Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, ya anunció más aumentos en los próximos meses de los tipos de interés, ¿no?, para las reuniones de febrero y marzo. Y hay estimaciones que, bueno, evidentemente se ha cumplido el cálculo de que 2022 íbamos a cerrar con un Euribor cercano al 3%. Se ha llegado a esa previsión y se espera que 2024 podría ir mucho más allá y quizás alcanzar el 4%. A ver, si hacemos números, claro, una subida de un Euribor en torno al 3% hace que las hipotecas, en función de la cuantía, pues pueden crecer entre 3.200 y 7.500 euros al año. Eso de entrada, porque como dices, si siguen subiendo, las hipotecas seguirán aumentando de precio. O sea, estamos en un escenario que puede complicar bastante esta cuestión. Sí, pero es cierto que va a ser un panorama muy diferente al que vimos, por ejemplo, en 2008, ¿no?, donde es verdad que el grueso de los compradores estaban endeudados a tipo variable. Y aquí es cierto que muchas personas lo van a pasar muy mal, porque evidentemente su cuota mensual va a crecer, pero también es cierto que en los últimos años hemos visto un crecimiento muy importante de las hipotecas a tipo fijo. 7 de cada 10 hipotecas que se firmaron en 2021 fueron hipotecas a tipo fijo y en 2022 van en esa línea también. Y también estamos viendo que en los últimos meses, como consecuencia, ¿no?, de toda esta situación, de esa subida de tipos que se esperaba, pues muchas personas, muchos hipotecados han cambiado de variable a fijo. Entonces, esto unido a que, evidentemente, el porcentaje de personas, de compradores, que es muy inferior al de aquellos años, y de hipotecados también, porque los bancos han buscado un perfil más solvente, vamos a ver que no es una situación como antaño, o como en la anterior crisis, pero es cierto que, evidentemente, pues muchas familias no van a notar en su economía doméstica, claro que sí. Claro, Beatriz, es que venimos de un Euribor que era negativo. Y ahora nos encontramos con que han subido 3 puntos. O sea, la situación es muy distinta. ¿Y en el mercado de alquiler también se nota esto? ¿También van a subir los alquileres? Bueno, es que hemos hablado de las hipotecas, pero no de los precios de la compraventa, ¿no? Y aquí sí que es verdad que vamos a ver que cuando conozcamos los datos de 2022, vamos a ver que pese a toda esta situación, en el cómputo total no se va a notar. Bueno, pues todavía en el número de operaciones va a ser muy similar al de 2021, ¿no? En torno a las 570.000 operaciones de compraventa, ¿no? Se han vendido y comprado más de 500.000 de viviendas, en 2022, ¿no?, de más de 560.000 en concreto. Los precios, vamos a ver que también han crecido, y en 2023 ya sí vamos a notar en los diferentes datos, ¿no?, que mueven la salud, que miden la salud del mercado, pues esa contracción de las compraventas, y en cambio los precios, yo creo que es cierto que en determinadas zonas sí lo notaremos, pero por ejemplo pues en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, es decir, ciudades con gran demanda de compra y también de alquiler, ciudades que tienen un gran atractivo turístico, en los precios no vamos a notar grandes caídas. Lo que vamos a notar es una moderación del crecimiento. En el alquiler, en cambio, no. En el alquiler lo que vamos a notar es que los precios, sobre todo durante yo creo que prácticamente la primera mitad del año, luego habrá que ver cómo evoluciona la situación económica, van a seguir creciendo. ¿Por qué? Pues porque la gente no va a poder acceder, sobre todo los jóvenes, no van a poder acceder a la compra, se van a tener que quedar en el mercado del alquiler, y en el mercado del alquiler sabemos que en nuestro país tenemos un problema de oferta de vivienda en alquiler. Entonces esto va a hacer que, sobre todo en grandes ciudades, en barrios pues con alta demanda, los precios vamos a ver que van a seguir subiendo. A lo mejor zonas con un poder adquisitivo pues medio bajo, sí que veremos pues una cierta moderación, incluso caídas, pero a grandes rasgos el precio del alquiler va a seguir subiendo. Me has dicho que el precio de la compra, vamos a tener que seguir comprando al mismo precio, si cabe un poquito más, en esas grandes ciudades, y el precio del alquiler se va a disparar, pero claro,
tenemos también ahí el ingrediente de las hipotecas. Ya sé que la pregunta es difícil de responder. ¿Compramos o alquilamos? ¿Qué es mejor? A ver, yo creo que es verdad que las hipotecas vamos a ver un encarecimiento importante, pero también vamos a ver un gran interés por parte de la banca de prestar dinero, porque todavía hay liquidez en el mercado. Y luego es un momento, claro, cuando hay moderación de precios en la compraventa y repunte en los precios del alquiler, es muy interesante comprar para alquilar. Y es verdad que en los últimos años hemos visto, como consecuencia de todo lo ocurrido en la pandemia, que muchas familias españolas han ahorrado mucho dinero, y además España hay que tener en cuenta que es un país muy atractivo, porque el precio medio de la vivienda es mucho más bajo que en otros países como Francia, Reino Unido, etcétera. Entonces esto hace muy atractivo que en estos momentos la compra de vivienda para alquilar, y esto es lo que nosotros hacemos desde Masteos, la empresa a la que represento, y es precisamente asesorar a esas personas que están buscando vivienda para alquilar. ¿Y qué es lo que estamos sabiendo aquí? Que como consecuencia de ese repunte de la inflación, nuestro poder adquisitivo, nuestros ahorros pierden mucho valor, ¿no? Y estas personas con cierta capacidad de ahorro lo que buscan es refugiarse de esa inflación, y la inversión en vivienda pues es una inversión segura, mucho más segura que, por ejemplo, la bolsa, donde muchas personas han sufrido, o que otros productos financieros, y le hacen muy atractivo en estos momentos, ¿no? Y esto unido a esos inversores extranjeros que miran a España como un lugar donde invertir, y unido a esas familias que, bueno, pues que todavía necesitan vivienda, y por ejemplo en el caso de la vivienda nueva vamos a ver que los precios no van a bajar porque la oferta también es muy reducida con respecto a la demanda. Pues todo esto es lo que va a mantener al mercado pues con una cierta moderación. No va a crecer como lo ha hecho hasta ahora, pero no va a haber grandes caídas ni de precios ni de operaciones como vimos en la crisis de 2008. Beatriz Toribio, experta inmobiliaria, muchas gracias por atendernos y por explicarnos un poquito cómo está el panorama de la vivienda en España.